Los periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Este es un programa que estamos grabando el día 5 de mayo, un poco antes del inicio del desfile. Si se oye algún ruido de helicópteros es que están pasando por aquí ahorita los invitados especiales. Maestro José Ojeda, hoy de vacaciones los demás compañeros de la mesa. Sí. Bueno, pero tú y yo solitos podemos con esto, ¿no? Pues procesos electorales amenazados en el sureste, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, bueno, ya no es el sureste Guerrero, pero también Guerrero, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, todo el país, Morelos, Michoacán. Bueno, ya, creo que nos salvamos el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Querétaro y San Luis. ¿Qué más? Zacatecas, Aguascalientes. El Estado de México está bastante también complicado. está. Pero dos escenarios, uno el de los grupos anarquistas o como quieras llamarles, o los inconformes o los que quieren restarle la legitimidad al proceso electoral, y el otro la confrontación con el cártel Jalisco Nueva Generación, 15 militares muertos en el enfrentamiento donde un helicóptero Cougar, que el que no sepa de helicópteros es una aeronave de uso militar, en este caso equipada específicamente al estilo de los Puma, que es otro de los modelos de gran capacidad. Esos son helicópteros grandes, donde caben 18 o 20 personas armadas, que iban tras de un líder del narcotráfico en el estado de Jalisco, del cártel llamado Nueva Generación. Oseguera es el apellido. La cabeza visible, aparentemente. Bueno, por lo menos es la cabeza visible, al que le han dado una publicidad tremenda en Europa en los últimos días, semanas. Diarios internacionales sobre la fuerza que tiene este cártel para distribuir droga en Estados Unidos, en Europa y van por Asia, así lo dicen las notas internacionales. Y el ejército que inicia una operación fallida, no quiero decir con esto que haya un estado fallido, pero sí fue una operación fallida con consecuencias sumamente graves por el despliegue de la logística casi al nivel del terrorismo urbano, ¿no? Del narcoterrorismo, sembrando incendios por todas partes para cubrir la huida del narcotraficante buscado. Un asunto delicado por donde lo quieras ver. La verdad que es un tema que aquí en los periodistas has tratado y le has dado seguimiento, no de la semana pasada que se dieron esos acontecimientos, sino de varios meses que ha salido o que ha estado el tema de la nota latente a nivel internacional. Sí. El tema sí es muy grave para los que viven en Jalisco, los que viven en este estado, pues claramente sí vivieron realmente lo que realmente estás relatando. Sí, ahí sí fue un estado fallido. Ahí Jalisco estaba virtualmente en un estado fallido, porque lo mismo incendiaban una gasolinería que en una tienda, que un banco, que cruzaban, cerraban las carreteras, trailers que incendiaban vehículos. Realmente sí fue un estado fallido. No sé si Jalisco sigue siendo todavía un estado fallido en este momento, pero sí fue lo que esto señala, pues precisamente que hay lugares en el país donde no los controla el Estado, sino que paralelamente al Estado está otra fuerza, y esta fuerza es el narcotráfico, el crimen organizado, que ha encontrado pues prácticamente el control, o tiene el control prácticamente de estos territorios que hay en el país. Y esto es un caso, porque también no se puede circunscribir solamente a una región de Jalisco, sino el estado de Jalisco estaba realmente envuelto en esta complicación. Otro de los estados también que han estado muy complicados, pues estamos hablando en Tamaulipas, ¿no? Que la gente que vive allá, o sea, realmente vive esa percepción de que pues, prácticamente es un estado fallido. Lo mismo sucedió en Michoacán, lo mismo sucedido incluso también en Tabasco, en Guerrero, en datos como también que en Oaxaca hay aparentemente aislados, pero también que están Oaxaca latentes. no sé si es un estado fallido, pero es un estado de excepción. Me pareciera, Sí. ¿verdad? Y controlado a lo mejor no necesariamente por un crimen organizado, o también organizado de otra forma, ¿verdad? Pero sí, la verdad es un caso que da estas señales al país, pues que las cosas no están fáciles. Pareciera que el narcotráfico tiene la delantera, tiene el control de los territorios, ¿no? Sí, que prácticamente es decir, aquí quien manda y quien controla somos nosotros, ¿no? El caso del helicóptero lo detallabas muy bien,
pues no es un helicóptero menor, es un helicóptero con las características Militares. de ataque que difícilmente lo puedes tumbar, que difícilmente... Bueno, necesitas un armamento especializado en eso, En y, eso. los grupos que lo hicieron tienen el armamento y lo saben usar. Aunque también los datos que ha sacado el ejército, pues aparentemente fue un lanzagranadas, que difícilmente ese es para poder tirar un helicóptero, ¿no? Acuérdate del invento de las piedras de gran calibre, ¿no? Sí. Aquí en Puebla, con la ley Bala y el niño de Chalchihuapan. No se puede reconocer que el crimen organizado está mejor preparado Evidentemente. y creo que es un caso muy interesante que pones en la agenda. Este es un tema que también los medios de comunicación lo han ocultado. O sea, si vemos lo que realmente pasó, lo han minimizado. Y sobre todo por este acuerdo que hay Pepe, de no darle... no puedes minimizar el que el narcotráfico derribe a un helicóptero del ejército. No puedes minimizar que haya 15 muertos, por lo menos oficialmente reconocidos. Sí, reconocidos. No puedes minimizar que hubo al menos 30 puntos incendiados en las periferias de Guadalajara. Esas cosas no las puedes minimizar, y eso no sucede normalmente en ningún país. Claro. Sí, y sobre Ahora, todo... el caso es cómo va a influir esto en el proceso electoral. ¿Se alejará la gente de las urnas? ¿La gente va a votar en contra de la violencia generada por el narcotráfico? O sea, ¿qué va a pasar? O les va a dar el voto a la gente que está con el crimen organizado, porque también es otro de los temas, ¿no? Es otro de los temas. Pues al final del día, ya en muchas en regiones como estas que hemos mencionado, pues la línea es esta línea invisible entre la política y la delincuencia organizada muchas veces se ha perdido, ¿no? Yo lo veo que por un caso menor, en el caso de Jalisco, debería de haberse prendido los focos rojos hasta de pensar hasta en anular las elecciones, más bien más que anular, posponer las elecciones, ¿A una ese cosa grado? así, con un caso menor, ¿no? Con casos menores, pero el caso que por eso no lo han dimensionado lo que realmente está pasando en Jalisco, y también no han dimensionado lo que está pasando en Guerrero, y no han dimensionado lo que está pasando en Michoacán y en estados que están complicadísimos, y no los han dimensionado porque al final del día los actores políticos no les conviene que tengamos estos casos de excepción en el país. El caso es que esto no trascienda, ¿no? Que no siga creciendo en el caso de Jalisco. Al final del día a lo mejor van a hacer un pacto y decir, bueno, pues ahorita hasta después de las elecciones seguimos combatiendo al cártel Nueva Generación. Pero eso ya es una muestra de que el que domina, el que tiene el control en el territorio, el que lleva la agenda no es en geopolítica está marcando la agenda el narcotráfico. Claro. Llámese cártel Nueva Generación, vieja generación, generación transitoria, lo que tú quieras ponerle el nombre, que además el gobierno se abstiene de pronunciar los nombres de los cárteles. Independientemente de eso, pareciera que el gobierno federal está inmerso en una estrategia hasta ahora de nulos resultados, y que no está dispuesto a cambiar su actitud. Claro, ahorita quien marcó la agenda no fue el ejército, no fue la policía, y sobre todo también otra de los temas, si hubiera sido la policía, pues a lo mejor hay deficiencias en la policía, pero estamos hablando de nuestra máxima institución en el combate frontal a la delincuencia organizada, es decir, después del ejército, pues que seguiría nada, ¿no? O sea, estamos hablando de que ahí se demuestra también que nuestras instituciones no solamente están debilitadas en la credibilidad de la ciudadanía, sino están debilitadas también por los grupos que se le están poniendo al tú por tú, en este caso al Estado, ¿no? Y creo que esto habla también, puede llegar la Marina, pero la Marina es algo muy parecido al Ejército, es decir, al final del día son las dos instituciones, que la más fuerte no es la Marina, es el Ejército, ¿no? O sea, el Ejército mexicano es quien lleva el control. Hoy 5 de mayo es fundamental, es prácticamente el día del Ejército, y creo que son los temas que hoy no necesariamente celebran de la mejor forma, pero sí creo que esto es un tema que pospone precisamente la agenda a nivel nacional, porque difícilmente van a hacer algo en cualquier parte del país. Es decir, a lo mejor va a ser un estado, vamos a abrir un estado de acuerdo, ¿no? De aquí a que pasen las elecciones, porque si hay otro caso parecido, pues yo creo que sí se puede volver y se puede generalizar en todo el país, porque cualquier grupo armado va a querer ponerse el brinco al ejército, ¿no? Porque no da buenas señales esto que está pasando en el país. Además es un tema que rebasa las estrategias de los partidos políticos en las campañas, de los candidatos. ¿Qué discurso pueden poner? Sí, o sea que se han abstenido de comentar. Casi la mayor parte, incluso en estos estados, pues el tema de la inseguridad no es el discurso de los candidatos a diputados, a gobernadores, pues prácticamente
es como ponerse también ellos mismos la soga al cuello, es decir, Bueno, dejemos el tema de la suma el inseguridad caso del asesinato del candidato a la alcaldía de Chilapa, de Chilapa, que el Guerrero. suplente no quiere entrar, Sí. y es Sí, 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 entendible. sí, sí, sí. Y que también se tardaron 3-4 días en manifestarse, ¿no? Creo que es un tema también, desde mi punto de vista, es grave. Es decir, al final del día muere, lo asesinan al candidato a presidente municipal por el PRI en Chilapa, y 2-3 días después empiezan los pronunciamientos, ¿no? Porque al final eso es un tema de que quien controla territorios bien marcados del país, pues no es el Estado, ¿no? Sino es el crimen organizado. Y eso es lo grave de este asunto. Es decir, esto es lo que evidencia Jalisco, y esto hace que se vean los demás lugares que está controlando el crimen organizado, ¿no? Esa Si caja en de este momento resonancia. trazaras un mapa de lo que está pasando, te sorprenderías del territorio que queda sin mancharse de sangre por el Sí, narcotráfico. sí. Y también creo que lo han sacado varias, incluso diarios y revistas estadounidenses. ¿Cómo está el territorio Bueno, nacional? hace no me acuerdo, un mes y medio, algo así, la agencia esta privada de temas relacionados con la inteligencia política sacó un mapa de esto, ¿no? Stratford Agency, Sí. ¿no? Que te da la radiografía. Te da la radiografía de los territorios, de los cárteles, de cómo están. Aeropuertos, Sí, carreteras, caminos, o sea, que dices, pues, Sí. aparentemente tú transitas por una carretera Y junto de ti puede ir un ni cargamento y ni percibes, enterado estás, ni ¿no? percibes que hay algo, pero eso es lo que al final del día está pasando en el país, ¿no? Es decir, desestimarlo o minimizarlo, pues habla precisamente de que no estás entendiendo la problemática del país, ¿no? Y también la problemática del país no se resuelve como en el sección anterior, de más ejército, más violencia, ¿no? Sino también tiene que buscar lo que hemos platicado en muchos momentos, cómo encontrar, resolver la problemática, cómo se resolvió en Colombia, o cómo se minimizó el problema, más bien cómo se volvió cómo empezaron a controlar el tema en Colombia, pues pegándole donde fluye el dinero, ¿no? El tema financiero. Si al final del día no es el negocio, no es que tengas la droga, ¿no? El negocio es lo que genera la droga. Interesante el tema que ha salido de que Oseguera estuvo detenido en los Estados Unidos y fue puesto en libertad hace 5 años o algo así. Sí, Dices, bueno, bueno, otra vez a ver cómo pasó eso, ¿no? Sí, y que la inteligencia gringa, Sí. digo, no se hace en 5 años Y personaje. la otra es, bueno, y el Chapo y la Tuta y todos estos que han detenido, 90 y tantos llevan, ¿no? Sí. De la lista de los más peligrosos, 90 Los y más tantos, buscados. casi 100, ¿no? Ujú. ¿De qué ha servido? Sí, digo, es un tema que nos da la posibilidad de entender el país, esta radiografía, y de entender, pues a lo mejor también las prioridades, ¿no? Es prioritario este tema. Momento difícil para el presidente Peña. ¿Sí? Otro tema más que se le genera al presidente Peña, pero también es interesante que, también lo mencionó el presidente Peña, no solamente es una responsabilidad del gobierno federal, también tiene gran responsabilidad los gobiernos locales, los gobiernos estatales, porque al final del día el que se hagan que no pasa nada o el que dejen pasar las cosas, al final del día va rebotando, ¿no? O sea, es una bomba de tiempo muy grande, ¿no? ¿Alguien sale beneficiado con esto? Yo creo que sí. Lo que creo que desde mi punto de vista, creo que el tema de que haya pasado esto es de que en este momento el ejército no tiene la supremacía en ninguna parte. Pero de los eso no territorios. es beneficio, eso... Pero para quien sale beneficiado son la delincuencia organizada, o sea, a eso me refiero. O sea, los ciudadanos, lo que la percepción que nos va a generar es de desprotección. Porque al final del día, ¿quién nos puede proteger si la máxima institución se vio vulnerada en Jalisco, ¿no? Entonces, ahorita, aparentemente, la percepción, hasta que no vuelva a ejercer la fuerza y decir, aquí estoy como ejército, va a estar ahí minimizado. Yo incluso creo que lo van a tener que agarrar. Ese sería el golpe Tremendo. para justificar de que sí tiene la y no supremacía será del más que ejército. descabezar una hiedra, ¿no? Sí, Otra vez. Y las 1000 cabezas y vuelven a salir. La medusa. Sí. Pero si no hay otra forma de volver a darle el reconocimiento o regresar al ejército esta fuerza que debe tener, ¿no? Esta contundencia. Digo, la policía muchas veces se ve, no solamente en México, sino en el mundo, Sí. se ve vulnerada, pero el ejército verse vulnerado, pues es como Terrible, si... terrible.
Maestro José Ojeda, muchas gracias. Pues qué gusto, Jesús Manuel. Breve y sustancioso, muy amable. El análisis de esta semana. Los periodistas.